Hola amigos de Prevención en 10. Vamos a durar juntos estos 10 minutos libres de violencia. Gracias por su compañía de siempre. Hoy vamos a hablar sobre la violencia cruzada, es decir, cuando la violencia se aprende y se reproduce, porque sí, esto es un fenómeno que ocurre. Y quiero hablar de esto porque es una situación poco conocida, pero muy importante. Esta situación o este fenómeno que en psicología y en el ámbito de la prevención de la violencia conocemos como violencia cruzada. Cuando nosotros escuchamos la palabra violencia, solemos pensar en una víctima y un agresor claramente identificados. Sin embargo, la realidad suele ser compleja en muchísimos casos que observamos. La violencia cruzada ocurre cuando una persona que ha sido expuesta a conductas violentas termina reproduciendo esas mismas conductas contra otras personas o incluso contra sí misma. Y esto no significa justificar al agresor en lo absoluto. Significa comprender cómo la violencia puede convertirse en un ciclo que se transmite de generación en generación. ¿Y qué es la violencia cruzada? Para que nosotros podamos entender este concepto y esta realidad social. Bueno, es un fenómeno, un concepto utilizado en criminología, psicología y victimología para describir situaciones en las que una persona que pasa de ser víctima va a ser un agresor o se convierte en un agresor. Por ejemplo, un niño que crece observando violencia doméstica es posible que termine ejerciendo actos de agresión. Un adolescente que sufre humillaciones constantes también. Una persona sometida a control y maltrato durante años. Ninguna de estas circunstancias convierte automáticamente a alguien en agresor, eso lo tenemos que dejar bastante claro, pero sí aumenta el riesgo de normalizar la violencia como forma de resolver los conflictos. Lo que nos dice el derecho internacional sobre esto es muy claro. Por ejemplo, la violencia contra la mujer no es solamente un problema privado, sabemos que es un asunto que ha escalado de manera social y se ha convertido en un problema de salud pública. La Convención de Belém do Pará establece que toda conducta basada en el género que cause daño físico, sexual o psicológico constituye una violación de los derechos humanos. Y por su parte, la CEDAW obliga a los estados a adoptar medidas eficaces para prevenir y erradicar la violencia y sobre todo la discriminación contra las mujeres. Estos instrumentos internacionales nos enseñan algo que es fundamental. La violencia no debe analizarse únicamente desde el hecho aislado, sino desde el contexto en el que ocurre la misma. Y en cuanto a la realidad social, en República Dominicana, la Ley 2497 reconoce la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer como conductas sancionables por el derecho penal. Y en este sentido, se define la violencia intrafamiliar como todo patrón de conducta que puede incluir violencia física, psicológica, verbal e intimidación. Y a su vez, el Código Procesal Penal fortalece la protección de las víctimas y procura una respuesta más efectiva del sistema de justicia penal. Sin embargo, ninguna ley, ningún instrumento puede erradicar la violencia por sí sola. La prevención sigue siendo la herramienta más poderosa y la prevención es a través de la educación, porque debemos entender cómo se mide la violencia cruzada también. Este tipo de violencias puede identificarse observando ciertos indicadores: el historial previo de victimización, la exposición constante a ambientes violentos, conductas agresivas repetitivas, baja tolerancia a la frustración, normalización del control y la intimidación. También está la falta de empatía hacia las víctimas. En este caso, los especialistas utilizan entrevistas, evaluaciones de riesgo, análisis de entorno familiar y social para detectar estos patrones. Porque muchas veces el problema no comienza con el acto violento visible, sino mucho antes. Hay todo un historial. ¿Y qué ha dicho en este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal que siempre ha emitido decisiones importantes para estudiar este tipo de mal social? Bueno, que los estados tienen el deber de debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Un precedente particularmente importante que siempre menciono en estas cápsulas es el caso González y otras versus México, la del campo algodonero, donde el tribunal señaló que la tolerancia institucional frente a patrones de violencia genera responsabilidad estatal. Ese caso marcó un antes y un después en la comprensión de la violencia de género como una problemática estructural y no simplemente individual. Entonces, es importante entender que esa violencia cruzada nos obliga a mirar más allá del hecho violento. Nos debe recordar que detrás de muchos actos de agresión que nosotros vemos todos los días, existen historias de violencia no atendidas por mucho tiempo. Pero también nos debe recordar algo muy importante. Ser víctima nunca convierte automáticamente a una persona en agresora. Cada individuo es responsable de sus actos, pero necesita dirección, necesita lineamientos educativos. Y lo que sí debemos comprender es que la prevención comienza mucho antes de que intervenga la justicia. Debe comenzar en la familia, señores, debe comenzar en las escuelas, siempre lo repetimos. Debe comenzar cuando enseñamos a nuestros hijos que el respeto es más fuerte que el miedo y que el diálogo siempre va a ser mucho más poderoso que la agresión y que cualquier forma de violencia no debe ser jamás minimizada. Muchas gracias por acompañarme en Prevención en 10 minutos libres de violencia. Hasta la próxima semana.